No hay forma humana en la que los fanáticos de Juan Luis Guerra no se sientan agredidos con este análisis. Por eso, una vez más, si usted es fanático de Juan Luis Guerra, está a este segundo a tiempo de retirar su atención de este contenido, porque seguramente lo que va a escuchar a continuación no será música para sus oídos. Viene una explicación histórica de por qué Luis Díaz es más genio, más creativo, musicalmente hablando, que el astro Juan Luis Guerra. Señores, para entender esta aseveración tenemos que remontarnos a la década de los 80 y saber qué estaba ocurriendo en el mundo de la música a nivel local. En aquel entonces, los escritores, autores o compositores dominicanos no manejaban el tema de los royalties. Esto hacía que estos individuos, si querían pues recibir dinero por su trabajo, le cobrasen directamente a los managers o productores. Y esto a su vez hacía que los managers y productores, pues no queriendo tener la responsabilidad o la canana, en buen dominicano arriba, de que una vez fulano le escriba o le componga o le haga un arreglo, tener que pagarle su cuarto al cacarazo, pues estos productores, managers, oigan esto, solían vaquear, asesinar o pues copiar temas que eran éxitos en el extranjero, en cualquier parte del mundo. Esa realidad socioeconómica hizo posible que gran parte de los éxitos de los 80 fuesen temas fusilados de otros artistas en cualquier parte del mundo. Por eso ahí usted tiene el tema o el caso de Dominicano Soy, que no es tan dominicano, es Gitano Soy. Pero en ese mismo aspecto, o más bien en ese mismo contexto que me cuenta muy locuazmente Tony Almond, el vocalista de Toque Profundo, me hizo una historia muy interesante sobre ese tema en específico de los royalties y me dibujó ese panorama socioeconómico que les acabo de citar. En ese contexto se da el hecho de que emerge en República Dominicana de forma oculta y desconocida para el gran público una banda llamada DP Express. Es una banda de merengue haitiana. Oigan esto, oigan qué ironía, oigan qué paradoja de la historia y de la vida cultural dominicana. A esta banda DP Express, que fue muy conocida en los 80 en Haití y en parte de las Antillas, los merengueros dominicanos le copiaron muchísimas canciones, a un punto tal de que musicalmente hablando se podía aseverar que DP Express era el lexema cultural del merengue dominicano. Yo quiero que usted, antes de llegar al punto de Juan Luis Guerra y Luis Díaz, entienda lo que acabo de plantear. Una banda de merengue haitiana se convirtió en el lexema cultural, en la raíz de la cual bebían creativamente hablando todos los merengueros dominicanos que llegaron a ser populares. A un punto tal que si tú querías hacer un tema que te garantizase el éxito en territorio dominicano, tenías que ir a fusilarle un tema a DP Express. Oigan bien lo que estoy diciendo. Esto es sensible, esto es un escándalo. Nuestros merengueros copiaron temas de una banda haitiana que hacía una cosa rara ahí de merengue con... otra cosa. Esas mezclas de merengue con jazz también las experimentó primero DP Express. O paralelamente a Wilfrido Vargas, que fue un genio genuino, aunque Wilfrido Vargas también bebió de DP Express. O sea, señores, lo que estoy planteando es algo serio. Yo no sé si decir grave, pero estoy diciendo, y lamentablemente no estoy equivocado porque simplemente estoy narrando un suceso histórico. Nuestros merengueros copiaron a DP Express. Vayan cogiendo, Y entre esos merengueros que fueron influenciados por DP Express, no copiados, influenciados por DP Express, está Juan Luis Guerra. Vaya cogiendo. ¿Dónde entonces se separa la figura de Luis Díaz de Juan Luis Guerra? Precisamente en ese hecho, en que Luis Díaz fue un genio creativo
cuya creatividad fue genuina y escapó a ese círculo de copiarles temas o fusilarle temas a Deep Express. Luis Díaz se convirtió en uno de los primeros productores o compositores, arreglistas, liricistas de temas propios de la cultura dominicana, que luego le fueron vendidos a artistas como Sergio Vargas, el tema aquel de la mula amarrada, qué sé yo. Ese tema tan bello, musical y liricalmente hablando, fue escrito por Luis Díaz. Pero así como ese, Luis escribió decenas de temas para los merengueros dominicanos. Estoy hablando de que en un contexto en el cual nuestros merengueros solían copiarles temas a Deep Express, una banda haitiana, emerge la figura de Luis Díaz, que salva el proceso. ¿Por qué? Porque creativamente hablando aporta elementos genuinos, musical y culturalmente, en cuanto a la vida cotidiana del hombre de campo, que se hace música a través del merengue. En ese punto entonces se da una decisión del hábito de copiar o fusilarle temas a Deep Express para pasar entonces nosotros a hacer cosas propias, vernáculas, autóctonas. Y ese mérito histórico le corresponde a Luis Díaz, no a Juan Luis Guerra, que también fue influenciado por Deep Express. Ahora, ¿por qué en el caso, siendo honestos y justos con Juan Luis, por qué en el caso de Juan Luis tenemos que hablar de influencia y no copia? Bueno, porque en su caso lo que ocurrió fue que cuando Bienvenido Rodríguez tomó el proyecto de Juan Luis, le dijo, mira, tú tienes que aterrizar eso, tú tienes que hacerlo más cotidiano, más dominicano, ese asunto del jazz, qué sé yo, que tú usaste en Soplando, eso está muy, muy élite. El dominicano no va a culminar dirigiendo eso. O sea, en ese proceso a Juan Luis Guerra se le busca otra cosa interesante. A Luis Díaz, que es quien junto a Ramón Orlando lo aterriza musicalmente hablando para que Juan Luis pueda producir música en el código del dominicano, ¿no? Pero en ese proceso a él le enseñan Deep Express y le dicen, mira, si tú quieres hacer música que el dominicano pues te codifique, tú tienes que irte a la matriz, tú tienes que irte a la raíz. Y la raíz de la música dominicana actual del merengue es Deep Express. Estúdiate eso. Juan Luis estudia a Deep Express ya desde un punto de vista académico. Porque recordemos que este señor viene de Berkeley. Tiene una formación académica de la música que va de la mano con su genio creativo, como liricista y como mezclador de corrientes musicales. Él hace lo propio, estudia a Deep Express, quizás desde un punto de vista antropológico, asume elementos y los implementa en todo su cuerpo musical. Por eso hablamos de influencia, no copia. Bueno, pues entonces Luis Díaz y Ramón Orlando son los que aterrizan a Juan Luis Guerra. Pero a todo esto, ese proceso que hace Juan Luis Guerra, que estrena en Mudanza y Acarreo, que es como esa fusión ya más caribeña, más dominicana, más cotidiana de nuestros elementos culturales. Señores, ya Luis Díaz lo había hecho previo justo a Juan Luis Guerra. Esa forma de hacer música de campo, música de la urbe, dominicana, con elementos propios del jazz y todo eso. Pero cuando Juan Luis vino a hacer Bachata Rosa, ya Luis Díaz había hecho eso con Sonia Silvestre. Esa forma de hacer élite la bachata, de limpiarla sin que pierda ese grajo, por así decir. Luis Díaz lo hizo primero. Por eso es que planteo categóricamente que Luis Díaz es más genio. No es más genio incluso, es el genio más grande de la música dominicana. El difunto, el fenecido Luis Díaz. Y usted se preguntará, pero bueno, no, Di Santo, si es así, que es así, porque acabo de citar elementos históricos en los cuales Luis Díaz fue primero que Juan Luis Guerra. Pero a eso usted tiene que agregar que Luis Díaz fue uno de los mécenas culturales de Juan Luis en ese proceso de aterrizar su música, junto a Ramón Orlando y junto a un tercer olvidado. ¿Saben quién? Oh, Víctor. De hecho, fíjense en el fraseo, la forma de cantar de Juan Luis en los tiempos de Mudanza y Acarreo. Y ustedes se percatarán de que tiene un parecido para nada accidental con Víctor. Es porque precisamente Víctor fue otro de los mentores de Juan Luis Guerra, ¿no?
Entonces, ahora usted se preguntará, pero ¿por qué entonces a Neudi Santos la gente asimila o asume que Luis Díaz es, o que Juan Luis Guerra más bien, es el genio por antonomasia? Muy simple, por lo siguiente, sin restarle mérito a Juan Luis Guerra, que es un genio creativo, hay que decir que hubo un trabajo de mercadeo que hizo en su momento Bienvenido Rodríguez para posicionar a Juan Luis Guerra como el genio dominicano más grande de la cultura musical. Hay un trabajo de mercadeo ahí de posicionamiento. En el caso de Luis Díaz, su forma de ser, su conducta, si quieres un poco díscola, qué sé yo, un individuo que era, digamos, era su vida, él vivía su vida como le daba su bendita gana y no había forma de, qué sé yo, de trazarle raya al terror Luis Díaz. Bueno, pues al terror Luis Díaz, el tema de manejar una carrera artística ya a nivel profesional era un poco difícil. Luis era muy bohemio, Luis no tenía un patrón de vida, por así decir, y eso hace que las cosas sean simplemente más complejas y dificultaron o hicieron imposible el tema del management de Luis Díaz como un fenómeno artístico del cual la gente incluso desconocía esa parte creativa que tenía este señor, la capacidad que tenía este hombre para fusionar tantas cosas y darle un espíritu único. Incluso, oigan esto que voy a revelar, los músicos de los 80, gran rockeros, que desdeñaban la bachata, el merengue y que vivían en su nube artística, sentían respeto por Luis Díaz. El Luis Díaz que hacía bachata como te hacía un rock. El Luis Díaz que te hacía un solo de guitarra como te tocaba una tambora. O sea, esa gente que era esnovista sentía respeto por Luis Díaz porque sabían que ese señor era un músico genuino, que era un individuo que a pesar de hacer rock y hacer, digamos, al mismo tiempo bachata, merengue, qué sé yo, no perdía, digamos, esa esencia de aquello. Era un músico completo, señores. Era un genio, era un liricista y era un gran compositor. Se murió hace ya unos 10, 11 años y muy poca gente dirá lo que estoy diciendo frente a esta cámara de forma categórica. No es Juan Luis Guerra el genio creativo musicalmente hablando más grande de República Dominicana. Ese mote, ese título le corresponde, esa nominación le corresponde a Luis Díaz. Y eso es algo que en su fuero interno lo sabe el mismo Juan Luis Guerra.